la epístola se lee hoy, dice Moisés al pueblo, dice: oh Señor, vello por vos, aproba para que os temáis en vosas almas y no pequéis. Lémbrense que el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría, dice la Sagrada Escritura en otra parte. Y uno de los dones del Espíritu Santo es el temor de Dios. Hoy estamos acostumbrados a escuchar tanto del amor y la misericordia y que cómo vamos a temer a Dios, que Dios es Padre y que no hay que temer a Dios y bla, 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 bla. El problema es que el temor de Dios, cuando no se tiene, se lleva a esta cosa paulatinamente a una falta de respeto hacia lo divino. Y esa falta de respeto es hasta de cosas de sentido común. Días pasados estaba, por ejemplo, en Recife. Tuve la gracia de ir a rezar a la tumba donde está el querido Don Vital, el obispo brasilero que tuvo este problema con el gobierno y la masonería terminó envenenándolo y bueno, él muere en Francia como consecuencia del envenenamiento que sufrió estando en la cárcel. Bien, la cuestión es que en la iglesia donde está, Nuestra Señora de la Pena, en Recife, tiene un cartax. Cuando tú entras hay un lugar para limpiar los pies, ¿cómo se llama esta cosa? Un tapete, ¿no? Un tapete con el nombre de la iglesia, Nuestra Señora de la Pena. O sea que tú para entrar a la iglesia te limpias los pies en los nombres de la Santísima Virgen. Es estúpido. Y le digo a un fraile que estaba ahí: ¿no te parece que está un poquito feo esto? No sabía, claro. Es que ya no tiene ninguna importancia hacer esta cenera. Yo no voy a la casa de ninguno de vosotros y te dice: acá vive la familia Mengana y yo me limpio los pies en el tapete de la familia Mengana. O sea, pero lo hago en la iglesia. Estoy también cansado de ver gente que entra en las iglesias con chapeo. Es también una falta de respeto entrar en una iglesia con chapeo, y entra con montones de gente. En una iglesia de Anápolis, en fin, no voy a comentar el nombre del padrecito, un padre tradicional también, tiene una iglesia muy grande, bonita, y la iglesia está dedicada a Nuestra Señora del Rosario, y también un tapete inmenso donde tú tienes que limpiarte los pies para entrar en la iglesia y pisar el nombre de la Santísima Virgen. ¿Cómo es que la gente ya no piensa esas cosas? Simplemente por lo elemental. No tiene temor de Dios, así de simple. Entonces, el temor de Dios es una cosa importantísima. El Papa Pío XII decía muy bien, dice: el amor a Dios es lo más perfecto, pero no siempre lo más perfecto es lo más efectivo. O sea, lo más perfecto es que no cometamos ningún pecado por amor a Dios, pero dadas nuestras miserias, dadas nuestras pasiones, dada nuestra concupiscencia, lo que fuese, a veces el temor es lo que nos para de cometer faltas. Entonces el temor a veces es mucho más efectivo, si se quiere, que el amor. Porque además, para amar verdaderamente a Dios necesitamos un mínimo ya de perfección, que el común de la gente a veces no lo tiene. Entonces, queridos fieles, no dejemos incluso de pedir al Espíritu Santo que nos dé ese don del temor de Dios, porque es un don fundamental. Y hoy estaba lembrándome, pensando en alguna historia sobre el tema del temor de Dios, me lembré de un milagro eucarístico muy interesante. En Austria hay una ciudad que se llama Schönfeld. Y en esta ciudad, allá por los años 1400, creo que fue este episodio,
En esta ciudad había un señor que tenía no sé si era un varón, era un conde, una cosa así, un noble, que tenía un castelo y que era muy arrogante, muy soberbio, etc. Y cuentan que una vez, creo que fue incluso el día de Pascua, como él era el hombre más importante en la región, etc., cuando fue a la misa de la Pascua, le dice al cura, yo quiero comulgar después de ti en la misa. Y no voy a ponerme en el comulgatorio, yo voy a subir al presbiterio a comulgar. Claro, no sé, tal vez el padrecito le tuvo miedo al personaje este y no lo puso en su lugar desde el vamos, ¿no? Porque era para decirle, tú guarda tu lugar fuera del presbiterio. Bien, la cuestión es que el personaje este, cuando va a comulgar, dice que se puso aquí a un costado y el cura comulgó él y bueno, y después viene y le da la comunión a él. Y cuando le pone la hostia en la boca, empieza a hundirse. Lo llama. Claro, y cuando el señor este se da cuenta que se está hundiendo, apoya las manos en la piedra del altar. Y la piedra del altar se pone branda y se hunde en sus manos también, y el tipo se empezaba a hundir todo junto, manos y pies. Entonces le hace seña al cura que le saque la hostia. Entonces cuando le sacó la hostia, recién paró todo este episodio. Y claro, ahí el personaje dice que pidió perdón de su arrogancia y de su soberbia. Y bueno, y después, no sé, al final no sé si comulgó o el tipo se fue. Bueno, conclusión. Tú vas a la iglesia de siempre y está el buraco donde él se hundió hasta el Joel. Y actualmente está la piedra del altar y pusieron otra losa, de manera tal de que tú puedes ver las manos, cómo fijaron, la piedra se fijó como una manteca. Y se ve que la mano se hundió en la piedra del altar. Claro, si este señor hubiese tenido temor de Dios, hubiese feito esa asneira, seguramente que no. Entonces, uno ve qué importante es el temor de Dios. Si tuviésemos temor de Dios, la gente iría a comulgar de pie en la mano. Yo he visto gente comulgando, masticando chicle. Yo en Perú vi una mujer que recibió la hostia en la mano, por supuesto, cortó la mitad y se la dio a la cadela que estaba con él. Claro, ejemplos de esos, ¿cuántos tendríamos para dar? Pero claro, esa gente tiene alguna idea del temor de Dios. En absoluto. Entonces, esa frase que acabamos de leer del libro que dice Moisés, esto fue dado para que tengáis temor de Dios y no pequéis en vuestras almas. O sea, si Dios permitió estas cosas, es precisamente como una ayuda a nuestra debilidad, a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, para que tengamos límite, y que pongamos límite a nuestro amor propio y que cuidemos esos detalles. El facto de cada vez que ustedes vienen y comulgan de yuelos, claro, si la iglesia durante toda su vida dio la comunión de yuelos, ¿por qué? Porque de esa manera la iglesia con su liturgia nos está enseñando a adorar y a respetar a Dios. Se supone que lo único ante lo cual el hombre se ayuela es ante Dios, se supone. Ahora, si ante Dios físico, presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, no nos ayollamos, claro, ¿ante qué nos vamos a ayolar? ¿Qué cosa nos va a parar? Nada. Entonces,
este error del modernismo de tirar del corazón de las almas, de los hombres, este santo temor de Dios, es una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque nos abre la puerta a infinidad de faltas. Infinidad de faltas. Entonces, no querramos caer en ese error. Dios es Pai, entonces Dios siempre nos ama. Sí, nos ama en la medida que nosotros nos comportamos como sus hijos, no como animales. Entonces, no dejemos de pedir al Espíritu Santo y a la Virgen, a San José, esta gracia del temor de Dios. ¿Cuántas veces en la vida de los santos hemos visto ese ejemplo del temor de Dios? El otro día lembraba el caso de San Pío X, cuando el querido San Pío X, que era cardenal de Venecia, fue al cónclave en el año 1903. Se sucede esa cuestión de que le estaban por elegir al cardenal Rampolla, y bueno, después sacan a Rampolla y empieza la votación y recae el nombre de José Sarto, que así se llamaba San Pío X, cardenal de Venecia, como futuro papa, hasta que al final las votaciones mostraban que él era el que el Espíritu Santo quería que fuese él el pontífice. Cuentan que San Pío X pidió que no se burlaran de él, porque no se sentía digno de ser pontífice. Entonces pidió un tiempo de oración. Bueno, estuvo ahí varias horas rezando, hasta que al final el cardenal Ferrari, el cardenal de Milán, se acercó y le dijo a José Sarto: Eminencia, la Iglesia lo está eligiendo a usted, y él insiste que él no quería ser el cardenal. Y entonces el cardenal de Milán le dice: mire, la voluntad de Dios se ha manifestado. Ahora bien, si usted quiere salvar su alma, usted sabe que debe cumplir con la voluntad de Dios. Y yo creo que ahí fue que San Pío X, claro, él quería salvar su alma, y el temor de perderla por no cumplir la voluntad de Dios, que está expresada evidentemente por las votaciones a favor de su nombre, es que al final él acepta la designación de pontífice. Entonces, si San Pío X no hubiese tenido el temor de Dios, quizás hubiese pasado magníficamente bien su vida como cardenal de Venecia y sin mayores problemas. Indudablemente que iba a ser una vida, unos años, los fines de años de su vida más tranquilos que los que tuvo como pontífice. Pero entonces vean cómo el temor de Dios ayuda de una manera determinada. Porque cuando nos dicen a nosotros: si no haces tal cosa que Dios te está mostrando que lo tienes que hacer, vas en contra de la voluntad divina, ya uno lo piensa dos veces. Entonces, no tengan miedo de tener temor de Dios. Repito, es parte de la vida espiritual, es el primer degrado de la vida espiritual. Y cuando se sientan que pueden atropellar a todo el mundo y se sientan victoriosos y toda la vida les sonríe, etcétera, etcétera, es cuando más debemos pedir el temor de Dios. Porque a veces esas cosas, el éxito en la vida, la prosperidad económica, etcétera, a muchos es fácil olvidar que debemos tener temor de Dios. Entonces pidamos a San José, que sin duda que lo tuvo a este temor y que lo ayudó tanto a santificarse, que nos lo dé a nosotros también y un día poder salvar nuestras almas. Ave María.